Cordial saludo, queridos amigos, bienvenidos. Estamos a los pies del Maestro comenzando esta segunda semana de Pascua. Hemos vivido un domingo excepcional el día de ayer con la fiesta de la Divina Misericordia. Jesús, confío en ti. Qué bello regalo de Dios nuestro Señor, su misericordia infinita a toda la humanidad en Jesucristo, su costado abierto, su apertura para perdonarnos, para atraernos hacia Él con tanto amor, con perdón, con misericordia y, como lo escuchábamos en el Evangelio de ayer, con el sacramento de la reconciliación. Recordemos aquello que les dijo Jesús a los discípulos cuando se aparece después de resucitado. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Una clarísima alusión al sacramento de la confesión, que ha sido un regalo, un remedio, un consuelo, un bálsamo para toda la humanidad. Un regalo que le da a la Iglesia y la potestad que Jesucristo el Señor le concede a los apóstoles para perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces con esa síntesis de el Día de la Misericordia ayer, comenzamos ya esta segunda semana del tiempo pascual. En nombre del Santo Espíritu estamos aquí. Bueno, y seguimos proclamando a Cristo resucitado en la meditación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que en la Pascua, todo el tiempo pascual, 50 días, la Iglesia nos propone meditar todos los días en la primera lectura el libro de los Hechos, que es un libro realmente bello, histórico, escrito por San Lucas, que nos comenta el comienzo de la Iglesia cristiana, el comienzo del catolicismo. Bueno, pedimos a Dios que guíe nuestra semana, nuestro día, que guíe nuestros pasos y nos conceda el don del Espíritu Santo para hacer las cosas bien, para amar a Dios, para honrarlo con todo el corazón. Gracias, Señor, por estar vivo y presente entre nosotros, y te pedimos que nos concedas el don de la salud, el regalo de la fe y de la esperanza, y como nos lo proponía el Papa León el sábado pasado, que nos dé nuestro Señor el regalo de la paz, que los corazones beligerantes, orgullosos y soberbios rebajen sus armas, sus bombas, sus iniciativas de imponencia, y que haya el diálogo, que haya la paz en todo el mundo. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús vive, Él está vivo y resucitado entre nosotros, y así nos lo evidencia el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos haciendo un acercamiento, un zoom a cada capítulo del libro de los Hechos. Y la semana pasada habíamos tocado el primer capítulo, en donde San Lucas nos relata la ascensión del Señor, la promesa del Espíritu Santo, la elección
de un nuevo apóstol, de Matías, para completar el número 12 de los apóstoles del Señor, reemplazar a Judas Iscariote. Y habíamos hablado cosas interesantes de ese primer capítulo. Ahora, el capítulo número 2, que es el centro de el libro de los Hechos, es Pentecostés, el don del Espíritu Santo. Ese capítulo 2 tiene varias partes, bueno, tiene dos partes: la efusión del Espíritu Santo y también la descripción de la primera comunidad cristiana. Entonces, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo, prometido por Jesucristo el Señor, derramado por el Padre Eterno a toda la humanidad, se hace presente en el grupo de los apóstoles, en la Virgen Santísima, quienes estaban todavía encerraditos en oración, también con temor a los judíos. Esa fiesta de Pentecostés coincide con las 7 semanas después de la Pascua judía. 7 semanas que el pueblo de Israel empleaba para seguir en fiesta, para celebrar la Pascua judía. Eran 7 semanas también que coincidían con una solemnidad, la fiesta de las cosechas. Y todas esas semanas el pueblo de Israel las celebraba con mucho gozo como extensión de la Pascua judía. Y justamente al terminar la Pascua, pues llega Dios nuestro Señor con la fuerza adorable del Espíritu Santo, que se hace presente en forma de viento impetuoso, desciende en forma incandescente como lenguas de fuego sobre los apóstoles que están bajo llave en una casa en oración, y el Espíritu Santo los unge con muchos dones, con muchos carismas, y uno de ellos, que es algo muy hermoso, algo muy lindo, es el carisma de hablar en lenguas ya conocidas. Sabemos muy bien que había en Israel, estaban en Jerusalén, muchos provenientes de pueblos lejanos, de Persia, pueblos medos, elamitas, de Capadocia, de otras culturas que tenían otras lenguas, y los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, salen de donde están bajo llave a anunciar a Jesucristo nuestro Señor, a hablar de Jesucristo en las lenguas propias, no en las lenguas propias de ellos, porque eran unos pobres pescadores, pero hablando en lenguas diversas, en las lenguas que hablaban los provenientes de Capadocia, de Persia, medos, partos, elamitas, provenientes de otras partes, y todos quedaron asombrados escuchando la predicación, las palabras y la valentía de los discípulos, que hasta ese momento estaban encerraditos, estaban silenciosos por miedo a los judíos, y ahora el calor, la inspiración, la fuerza del Espíritu Santo ha echado fuera toda esa situación de miedo y de cobardía, y ahora son los que salen a la calle. Pedro sale a la plaza pública a hablar de Jesucristo el Señor, y en ese capítulo 2 Pedro es el principal testigo de la resurrección y habla inclusive diciéndole a los judíos: ustedes por ignorancia han crucificado al autor de la vida, cosa que antes ni pensarlo, cosa que antes ni pronunciarlo, ni decirlo, por el miedo a la persecución. Pero ahora, con la fuerza del Espíritu Santo, la iglesia empieza. Es el comienzo de la iglesia en salida, como nos lo decía
el querido Papa Francisco. Iglesia en salida, no quedarse ellos ahí encerraditos en oración, sino salir a las calles, a las plazas, a los pueblos y anunciar a Jesucristo el Señor. No es la iglesia la que se queda allí encerrada, sino la que sale a anunciar a Jesucristo, nuestro Señor, a hacer discípulos del Señor a todos los que se encuentra uno por el camino, a anunciar, a proponer el Evangelio del Señor a todas las personas. De eso habla el capítulo número 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y la parte final de ese capítulo 2 es la evidencia de la fuerza del Espíritu Santo en la comunidad, que fue la primera lectura del día de ayer, de Domingo de la Misericordia. La primera lectura de ayer nos hablaba de la primera comunidad cristiana, que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. No llamaba suyo propio lo que tenía, sino todo lo ponían en común. Perseveraban en la oración y en la fracción del pan. 4 cualidades hermosas que caracterizan a la iglesia: la enseñanza de los apóstoles y los fieles que escuchan su enseñanza, o sea, la autoridad de los apóstoles para predicar, para enseñar, para evangelizar. Es la autoridad que Cristo el Señor le ha dado a Pedro, a los apóstoles, a los obispos, a los sacerdotes. El ayudarse mutuamente en medio de las dificultades, de las penurias. El Espíritu Santo inspira obras de caridad, justicia social, amor por los pobres, por los enfermos. La constante oración. ¿Cómo es de bello eso? La constante oración. Ya los apóstoles oran, se unen en oración, oran. Y eso es lo que hacemos nosotros con nuestros grupos de oración, o en familias, o en las pequeñas comunidades, en las parroquias. Hay que incrementar el espíritu fervoroso de oración. Y lo más importante, participaban en la fracción del pan, es decir, celebraban la Eucaristía. Y todo ello es reflejo, es fuerza del Espíritu Santo que desde Pentecostés inspira a la iglesia y le hace vivir estas 4 cualidades para que haya una verdadera comunidad llena de Dios, llena de bondad, llena del Evangelio. Bueno, muy bien, y después de
la calma que nos da esta cortinita musical tan necesaria, y después de esta enseñanza de el capítulo 2 del libro de los Hechos, que yo espero que esto que les acabé de decir lo escuchen de nuevo y de pronto en su libretita de apuntes tomen nota de esto que es muy importante. Ahora, en esta segunda semana de el tiempo pascual, nos vamos al capítulo número 3 de San Juan. Un capítulo muy importante porque es el diálogo de Jesús con Nicodemo, un jefe judío que gustaba mucho de Jesús, escucharlo, hablar con él, y tuvo un diálogo muy hermoso con Jesús. Ese capítulo 3 de San Juan globalmente es un capítulo que hace referencia a la vida nueva, a nacer de nuevo con las aguas del bautismo. Entonces, preparémonos para que este capítulo 3 de San Juan, que este capítulo 3 sea para nuestro provecho espiritual. Del Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está en él. Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, este capítulo 3 de San Juan ocurrió lógicamente antes de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y es el diálogo que tiene este jefe judío con Jesús. Y el Señor ya le está dando pistas, y a nosotros también, de un nuevo nacimiento. Y eso es lo que estamos viviendo en la Pascua, un nacer de nuevo, una nueva realidad, una conversión con la Pascua, con la resurrección del Señor. Ya con la resurrección de Cristo ha sido derrotado el pecado, la muerte, todas nuestras inmundicias y maldades, y todo ha quedado en el sepulcro. Pero ello tiene su punto para nosotros en el santo bautismo. Nacer de nuevo es pasar por las aguas bautismales. Nacer de nuevo es dejar atrás el pecado original, dejar atrás toda la condición de el Antiguo Testamento, para llegar a disfrutar, para tener en cada uno de nosotros la vida nueva que nos da Jesucristo, que nos da Dios en las aguas bautismales. En el bautismo recibimos la vida nueva de Dios, la vida nueva de Dios, la misma vida de Dios en nosotros, que tenemos que cuidar. Nos da el Señor en el bautismo la gracia, su amistad, su fuerza, sus dones, la gracia de Dios, estar plenamente en la verdad, en la paz,
nos da el ser miembros de la iglesia, del cristianismo, de nuestra iglesia católica. Nos convierte en miembros de la iglesia y en miembros de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Nos hace a todos hermanos en la iglesia. Nos da la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, cuando el Señor habla con Nicodemo de nacer de nuevo, pues Nicodemo, que pues todas estas cosas no las comprende todavía, le pregunta al Señor que ¿cómo hace un hombre para volver al vientre materno y volver a nacer? No. Es una nueva realidad. Es un cambio de mentalidad. Es renovar nuestra condición humana, que fue estropeada por Satanás con el pecado original allá en el paraíso. Pero ahora, con el bautismo, el Señor nos restaura, nos regenera. Y de eso vamos a hablar en estos próximos días, en esta segunda semana de Pascua. Vamos a hablar del bautismo, que es absolutamente hermoso, necesario para nuestra santidad y para agradar a Dios. Entonces, preparémonos para meditar el capítulo 3 de San Juan en estos días y sigamos también acompañando a la Iglesia apostólica en sus comienzos en el capítulo 1, 2 y ya veremos el 3 del libro de los Hechos. Un abrazo para todos, que tengan un buen lunes, una excelente semana y que viva Cristo resucitado en medio de nosotros. Amén.